Bueno, mis amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Como cada sábado, aquí estoy en vivo y en directo por mi Facebook. Les saludo a su amigo y servidor Hoffman Pacheco Gómez. Y hace ya muchos sábados a las 8 de la noche que estamos dando esta serie de escatología. Escatología es el estudio de los acontecimientos que precederán la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso está profetizado a lo largo y ancho de la Biblia y va a ocurrir. Ya Jesús llegó por primera vez y así vendrá por segunda vez, dice la sagrada palabra de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Esta noche vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis capítulo 17. Es un estudio apasionante, es un estudio fresco, es un estudio que hay veces produce un poco de temor, de escozor, como que no, yo no me meto allí porque ahí hay muchas bestias. Ahí encuentro a algunas mujeres que están subidas a bestias rojas, que tienen muchas cabezas y todo eso. Y eso le puede causar algún tipo de temor a las personas, así como el libro de Daniel, Apocalipsis, es en su mayoría un libro profético. Pero son profecías simbólicas y esa simbología hay que saberla explicar. Y a lo largo de la Biblia se explica cómo interpretar Daniel, cómo interpretar Apocalipsis. Daniel y Apocalipsis son libros paralelos complementarios. Uno explica al otro. Bueno, lógicamente Daniel, cronológicamente hablando, se dio primero que Apocalipsis, así que nosotros ya estamos avanzando mucho en esta serie. Espero que ustedes se acomoden allí, compartan este link. Hay muchas personas que necesitan saber lo que la Biblia dice con respecto a los acontecimientos finales, lo que precederá al fin de este siglo, como dice la Biblia. Estamos pasando por un momento complicado en el mundo. La pandemia del coronavirus ha matado cientos de personas, miles de personas, y lo más probable es que vayan a seguir muriendo personas por esto que tiene el mundo realmente arrodillado de cabeza. Pues mucha gente se pregunta, asustada, temerosa, ¿qué está pasando? ¿Se va a acabar el mundo? ¿Qué está sucediendo? Porque han salido algunos profetas, neoprofetas, a decir que ya el mundo hasta aquí llegó, que pasado mañana se termina todo, en fin. Hay cosas que no han sucedido todavía, proféticamente hablando, para que nuestro Señor Jesucristo llegue a la tierra por segunda vez a buscar a sus escogidos, que somos tú y yo, los hijos de Dios. Así que vamos a continuar con nuestro estudio, Apocalipsis capítulo 17, apasionante. Hoy vamos a incursionar en una parte ya un poquito más adentro de Apocalipsis, más en las entrañas de Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis fue escrito, ustedes saben, por el apóstol Juan. Él estaba condenado por el imperio romano en la isla de Patmos, estaba solito allí el apóstol Juan, y tuvo una visión, ustedes pueden leerlo a la entrada de Apocalipsis. ¿Cuál fue la visión? Que se le apareció allí nuestro Señor Jesucristo en persona. Así que Apocalipsis puede ser el Apocalipsis del Señor Jesucristo. Está escrito exactamente lo que Juan vio y que el Señor Jesucristo le permitió ver. Vamos a entrar en materia, mis amados. Espero que ustedes se gocen. Como siempre les digo, los que tengan preguntas pueden hacerlas por aquí mismo, en vivo, que yo cuando termine con mucho gusto les respondo. Si está a mi alcance responder, claro que sí. Sean bienvenidos todos. Vamos a incursionar, vamos a esta apasionante aventura de Apocalipsis capítulo 17. Versículo 1 dice: y uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Qué tremendo esto, ¿eh? El juicio de la gran ramera. Esta es una palabra muy fuerte en la Biblia, la gran ramera. Yo quiero que ustedes sepan que cuando vamos al original griego, esa gran ramera representa una palabra muy dura, fortísima, durísima.
Entonces aquí la pregunta es, ¿qué castigo le espera a esta iglesia apóstata? Porque ya hemos visto que es una iglesia, la Gran Ramera, esa que tiene mucha gente. Muchas aguas representan, ya lo hemos visto simbólicamente, mucha gente, mucha gente. Y podemos deducir fácilmente. Versículo 2, Apocalipsis 17 dice, con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Todos estos versículos tienen un significado y tienen una explicación. Esa misma iglesia que ha cometido inmoralidades con los reyes de la tierra es a lo que se refiere Apocalipsis capítulo 17. Vamos avanzando porque estoy leyendo apenas, luego vamos a entrar a las explicaciones. Versículo 3, Apocalipsis 17. Esta es una mujer enigmática. Dice, me llevó en el espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta es una mujer enigmática, que cabalga una bestia roja. Pero la Biblia nos dice claramente de quién se trata esta mujer que cabalga la bestia. La bestia, pues ya sabemos, por Apocalipsis capítulo 13, que es la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. Entonces, sobre la bestia, que es el Diablo y Satanás, esta mujer se sienta. Oye, qué tremendo, una mujer sentada encima del diablo. Es una cosa tremenda. Eso nos quiere decir mucho, pero mucho. Avancemos. Versículo 4 de Apocalipsis 17 dice, la mujer estaba vestida de púrpura. Tremendo esto de los colores. Y escarlata. Y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Este tipo de lujos nos dicen mucho del carácter de esta mujer que está sentada sobre la bestia de color rojo. Versículo 5. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Noten que en la mayoría de las Biblias ese versículo 5, donde empieza Babilonia la Grande, está en mayúsculas. Y eso nos quiere como que gritar, algo nos quiere gritar el apóstol Juan que escribió esta parte. ¿Qué nos quiere decir Juan con Babilonia la Grande? Sobre todo la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ustedes ya saben por explicaciones anteriores, de los capítulos anteriores, que Babilonia existió y fue el primer imperio considerado por la Biblia. Y su rey más importante fue Nabucodonosor. Pero ya eso, si ustedes quieren saber de eso, ustedes vayan a mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube, Hoffman Pacheco Gómez, van a encontrar toda la serie de escatología, desde el capítulo 1 hasta este que subo esta noche. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. De la antigua Babilonia, esta mujer toma muchas de sus prácticas. Usted y yo hemos aprendido por los capítulos recientes pasados que la iglesia de Jesucristo está considerada como una mujer simbólicamente, una mujer sin manchas y sin arrugas. Pero paradójicamente esta mujer de Apocalipsis capítulo 17, que también es una iglesia, la Biblia la denomina como Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras. Así que es una iglesia muy diferente a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, comprada con su sangre, sin mancha y sin arrugas. Y vamos a ver ese paralelo de esas dos iglesias y por qué esta iglesia, la Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras, existe y con qué propósito existe. Porque debe tener un propósito. ¿Y por qué está sentada sobre la bestia escarlata? Interesantísimo, mucho. Versículo 6 dice, Apocalipsis 17, seguimos ahí. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Y al verla me asombré grandemente. Lo mismo le pasó a Daniel. Cuando vio el cuerno pequeño, también se asombró y duró muchas noches sin dormir. Se dice que durante la Inquisición, o sea, la persecución de la Iglesia Católica Romana Vaticana, murieron martirizados cerca de 100 millones de personas. Esta mujer asesinó, dice la historia, cerca de 100 millones de personas. Qué interesante. Versículo 7, Apocalipsis 17. Y el ángel me dijo, ¿por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio. Ojo,
yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y este personaje, la mujer, porque ya conocemos la bestia, es el que nos trae esta noche y las próximas 2 noches para que la identifiquemos. Ya vemos lo que es esta mujer. Esta mujer es una iglesia que trata de imitar la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, comprada con sangre, a precio de sangre, con el cuerpo de Jesús molido en una cruz. Así que esta mujer va a hacer todo lo posible por parecerse a esa mujer de la que la Biblia habla, que es la novia del Cordero, que se convertirá en esposa en las bodas del Cordero. Oh, qué interesante. Ahora, ¿cómo imita a esta mujer? Bien, eso es lo que vamos a tratar de explicar en los 20 minutos que me quedan esta noche. ¿Qué vimos hasta aquí? Bueno, vimos que una mujer que es igual a una iglesia, que es identificada en la Biblia como la iglesia de Roma, establecida en la ciudad del Vaticano, que queda en los confines de Roma, la capital de Italia. Estamos claros hasta ahí. Segundo, está vestida de púrpura y escarlata. Púrpura y escarlata son los colores simbólicos de los obispos y los cardenales de la Iglesia Católica Romana. Iglesia Católica y Apostólica Romana. Esos son los colores que los obispos y los cardenales utilizan. Tercero, dice que tiene un cáliz. Ellos utilizan en sus ceremonias cáliz de oro. Cuarto, dice que está llena de abominaciones. Esto representa o significa la idolatría a las imágenes que esta iglesia representa y practica. Y además de eso, las oraciones a los muertos. Y quinto, reina sobre reyes y naciones. Eso significa que esta iglesia, que es un estado, tiene concordatos con la mayoría de países del mundo. De hecho, casi todos los países envían embajadores al Vaticano. Y el Vaticano, a su vez, envía embajadores a casi todos los países. Tiene concordato. Sexto, es una ciudad. Ya hemos identificado que es la ciudad del Vaticano. Y séptimo, está edificada sobre 7 montes. 7 montes rodean a Roma. Ya en alguna enseñanza anterior, yo expliqué y dije el nombre de los 7 montes. ¿Qué es lo que está haciendo Roma hoy? Mientras nosotros estamos sin hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué está haciendo esta iglesia, que es una gran ciudad, que está sentada sobre muchas aguas, que tiene concordatos con reyes y que ha fornicado con ellas según la Biblia a través de la historia? ¿Qué está haciendo? Versículo 5 dice, y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Tiene varios colores en la vestimenta de los obispos de la Iglesia Católica Romana. Para entender esto tenemos que estudiar a los babilonios. Para que usted pueda comprender por qué la Biblia llama a Babilonia la madre de todas las rameras, usted y yo tenemos que estudiar la historia de los babilonios. Ya la hemos estudiado, vamos a agregarle otras cositas de lo que hemos estudiado a ese estudio. ¿Por qué la llaman Babilonia la madre de las rameras? O sea que si es una madre debe tener hijas, muchas hijas. Vamos a ver dónde encontramos esto. Tal vez hoy sábado no, pero el próximo sí encontremos dónde están las hijas. Parece una iglesia verdadera, pero es una imitación burda de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que la iglesia de Jesucristo es una virgen vestida de blanco. Y si Apocalipsis la llama tan terriblemente Babilonia, tiene que ser por algo. Voy a mostrarles esta noche unos indicios acerca del por qué Apocalipsis, capítulo 17, llama a esta iglesia que está en Roma la madre de las rameras, Babilonia. Interesante. ¿Qué representa el sistema de Babilonia? ¿O qué representó o qué ha representado en la historia el sistema babilónico? Bueno, la conexión Babilonia-Vaticano es fuerte y por eso la Biblia lo denuncia, como lo hemos venido diciendo y leyendo. Muchas de las antiguas prácticas babilónicas fueron trasladadas al Vaticano. Vamos a ver
algunos ejemplos para que ustedes tengan una certeza de qué ha pasado y por qué tanto ritual dentro del catolicismo romano. ¿De dónde viene eso? Porque la Biblia no contiene ese tipo de cosas ritualistas. Pero vamos a verlas. Dice la historia. Acuérdense que esta es una investigación de más de 20 años que a través de la Biblia y la historia hemos hecho, hemos escudriñado para poder traérselo a ustedes. Esto no es un invento mío, esto yo no lo escribí, esto no es que yo voy a decir, el Espíritu Santo se me apareció como paloma, se me subió en el hombro derecho y me sopló lo que aquí está. La historia y la Biblia lo dicen. Evidentemente la labor del Espíritu Santo ha sido determinante para nosotros conocer todo lo que se dice en la Biblia y en la historia. Edificando sobre la primitiva promesa de la simiente de la mujer, escuche bien estos escritos babilónicos, que había de venir Semiramis, anote ese nombre, dio a luz un hijo, al cual declaró milagrosamente concebido. Se puede parecer a algo lo que estoy leyendo. Y cuando lo presentó al pueblo, su hijo fue aclamado como el libertador prometido. ¿Algún parecido con la Virgen y el niño? Es la pregunta. ¿Usted cree que la creencia de la Virgen y el niño es simple? No. Tiene una profundidad y una connotación inmensamente grandes. Sigo para ustedes. Los ritos de este culto, el babilónico, eran secretos. Solo a los que se iniciaban se les permitía conocer sus misterios. ¿Por qué? Porque era sin duda el esfuerzo de Satanás para engañar a la humanidad con una imitación tan parecida a la verdad de Dios que las personas no se dieran cuenta que estaban siendo engañados. Estamos hablando de los orígenes religiosos de esta mujer a la cual la Biblia llama Babilonia, la madre de todas las rameras. Desde Babilonia, esta religión de misterios, escuche bien, se esparció por todas las naciones circunvecinas. Donde quiera que los símbolos eran los mismos y donde quiera el culto de la madre y el niño llegó a ser el sistema popular. Sus cultos se celebraban con las prácticas más repugnantes e inmorales que usted se pueda imaginar. Ahora, ¿por qué cree usted que el culto a la Virgen está tan arraigado, tan venerado, tan adorado y tan respetado en la Iglesia Católica Romana? ¿Usted no se ha preguntado por qué ellos defienden con tanto ahínco la adoración a María y al niño? Oh, tal vez usted lo pueda descubrir conmigo en estos sábados. Se convirtieron, por ejemplo, en Isis y Horus en Egipto, en Afrodita y Eros en Grecia, en Venus y Cupido en Italia y más tarde en María y el niño Jesús. En 1000 años de culto, el culto babilónico había llegado a ser la religión del mundo que había rechazado la revelación divina de nuestro Dios y Padre a través del Señor Jesucristo. Hay un libro que recomiendo leer y ojalá ustedes lo puedan conseguir. Creo que lo pueden bajar en internet. Se llama Babilonia, Misterio Religioso. Eso tiene unas verdades impactantes. Aprendí mucho de ese libro. Sigo. Además, la Babilonia de Nabucodonosor se edificó alrededor de las ruinas de la Torre de Babel, que fue construida poco después del diluvio por los descendientes de Noé bajo el liderazgo de Nimrod. Ojo con este nombre, Nimrod. En Génesis está la historia. Ustedes tienen que leer la Biblia porque la Biblia es su propio intérprete. La Biblia interpreta todo esto que yo les estoy trayendo a ustedes. La Biblia lo interpreta, lo que pasa es que tenemos que conseguir los versículos que se intercalan entre sí, explicando ciertos procesos y todo lo demás. La Biblia es su propio intérprete. La ciudad era una unión político-civil de los habitantes de la tierra en esa época. La torre era claramente una empresa religiosa. El medio de alcanzar el cielo se propusieron estos hombres en aquella época. Por lo tanto,
Babel representa la unidad del Estado y la Iglesia, involucrando el mundo entero en un esfuerzo por elevar al hombre a nivel de Dios. Eso fue nada menos y nada más lo que estos hombres que trataron de construir la torre pensaron. Si Dios no está aquí en la tierra, nosotros vamos a llegar al cielo. Así. Por eso fue que Dios esparció a todo el mundo y entregó lenguas a las multitudes. Si hay algún parecido con esto que acabamos de ver con el Vaticano, no es por mera coincidencia. Yo quiero que usted sepa eso. Esto no es una coincidencia. Eslabonados con este misterio central, había innumerables misterios menores. Entre estos estaban las doctrinas de la purificación del purgatorio después de la muerte, por ejemplo, la salvación mediante un sinnúmero de sacramentos tales como la absolución sacerdotal, la aspersión con agua bendita, la ofrenda de tortas, etc. Todo eso se practicaba en Babilonia, la antigua. Son los mismos rituales traídos al catolicismo romano. Estas prácticas fueron tomadas de la antigua religión babilónica y por eso la Biblia, el apóstol Juan lo llama Babilonia, la gran ramera, la madre de todas las rameras, quiero decir. Las ofrendas ofrecidas a la Virgen o a la Reina del Cielo, por ejemplo, eran ofrecidas a esta Reina del Cielo, tal como lo menciona el libro de Jeremías, en el capítulo 7, versículo 16 al 28. Le voy a leer una parte de eso. Escuche bien. Posiblemente usted nunca haya leído Jeremías, capítulo 7, versículo 16 al 28, o el capítulo 7 de Jeremías. Dice, pero en cuanto a ti, esto es una observación de Dios, pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas por este pueblo. No me ruegues ni me supliques por ellos. No me insistas porque no te escucharé. ¿Acaso no ves lo que hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los niños juntan la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres hacen la masa para cocer tortas y ofrecérselas a la Reina del Cielo. Además, para ofenderme derraman libaciones a otros dioses, pero no es a mí a que ofenden, afirma el Señor. Más bien se ofenden a sí mismos para su propia vergüenza. Por eso así dice el Señor Omnipotente. Descargaré mi enojo y mi furor sobre este lugar, sobre los hombres y los animales, sobre los árboles del campo y los frutos de la tierra, y arderá mi enojo y no se apagará. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Bueno, todo esto que leemos aquí en Jeremías capítulo 7, versículo 16, pueden leerlo, todo el capítulo 7, es lo que Dios ya estaba viendo. Bueno, lo que las prácticas de esta gente ya estaban haciendo. Dios les estaba diciendo, no sigan con esto, porque mi furor y mi ira va a llegar. Y bueno, tarde o temprano, todas esas cosas se van a cumplir. De la que se decía que había recibido a su hijo, otra vez estoy hablando de Semiramis, de entre los muertos, por cuanto se enseñaba que Tamuz termina en Z, había sido muerto por un jabalí y después devuelto otra vez a la vida. Para él el huevo era sagrado y representaba el misterio de su resurrección, aun cuando la siempre viva era su símbolo escogido. Qué tremendo parecido con las prácticas romanas. Y qué tremendo lo que tratan de imitar con respecto a la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo a los 3 días. Pero fíjense, esta historia viene de muy atrás, de muchos años atrás. Por eso es que la Biblia, con toda razón, llama a esta mujer Babilonia, la madre de todas las rameras. Con justa razón. El patriarca Abraham fue apartado por llamamiento divino de esta religión de misterio. Y con este mismo culto maligno, la nación que provino de él estuvo en constante conflicto. Hasta que en el tiempo de Jezabel, una princesa fenicia fue injertada a lo que había quedado de la religión de Israel en el reino del norte. Básicamente por eso era que Dios castigaba frecuentemente a los hebreos
judíos, porque ellos empezaron a mezclar ciertas religiones de los pueblos donde llegaba, y Dios se los había dicho. En el desierto Dios se los había dicho. Se los voy a llevar por una tierra que fluye leche y miel y van a encontrar naciones. No se junten con ellos. No practiquen lo que ellos practican. Pero cabeza dura, que llegaban y las creencias que Dios les había dado, la relación personal que tenían con Dios, empezaron a mezclarla con otros dioses y empezaron a llegar personajes oscuros a la vida de los judíos, como esta princesa fenicia llamada Jezabel. Y ellos empezaron a hacer prácticas y Dios pues les tocó condenarlo porque Dios les había dicho, si ustedes hacen esto, los voy a castigar así, así y así. Ustedes lo pueden leer en Deuteronomio, están todas las advertencias que Dios le hizo a los hebreos, todas, y cómo fueron cumpliéndose paulatinamente en la medida que ellos empezaron a enredarse con este tipo de religiones, hasta que en el año 605 Nabucodonosor arrasó con Jerusalén y se los llevó en varios intentos cautivos a Babilonia para purificarlos de parte de Dios. Hasta que Ciro llegó y conquistó Babilonia y le permitió otra vez a los hebreos regresar a su pueblo. Qué tremendo es. Entonces la historia bíblica es apasionante. Cuando la ciudad y sus templos fueron destruidos, el sumo sacerdote huyó con una campaña o una compañía de iniciados, con sus vasos sagrados e imágenes a Pérgamo, donde el símbolo de la serpiente se estableció como emblema de la sabiduría escondida. Este sacerdote o estos sacerdotes y sus ayudantes huyeron con sus mismas creencias y sus mismas prácticas. Pérgamo, una ciudad en Italia. Escuche bien, los sacerdotes principales de esta religión enigmática usaban mitras en forma de cabeza de pescado. En sus cabezas, claro está, en honor a Dagón. ¿Quién era Dagón? El rey pez, el señor de la vida según ellos. Otra forma del misterio y reencarnaciones sucesivas de Tamuz. Qué brutal es esto, pero qué brutal es esto. Impresionante, impacta. Cuando leemos la Biblia y la historia y comparamos todo eso y vemos lo que sucede a través de la historia con esta religión afianzada en el Vaticano, nos damos cuenta de por qué la Biblia la llama con tanta fuerza Babilonia, la madre de todas las rameras. Cuando Julio César, quien como todos los jóvenes romanos de buena familia fue un iniciado, llegó a ser el jefe del Estado. Fue electo en Julio César como Pontifex Maximum. ¿Le suena eso? Y el título fue sustentado desde ahí en adelante por todos los emperadores romanos hasta Constantino el Grande, que fue al mismo tiempo cabeza de la iglesia y sumo sacerdote de los paganos. Ay, 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 ay. Y eso fue así. Sucedió por los años 320 aproximadamente, cuando Constantino mudó la capital política a Constantinopla, Estambul, que la convirtió en Constantinopla, y dejó en Roma al Papa, al que se convertiría posteriormente en el Papa, cabeza de la Iglesia Católica Romana y Apostólica. El título de sumo pontífice, Pontifex Maximum, fue conferido posteriormente a los obispos de Roma y lo lleva el Papa hoy, quien así resulta ser no el sucesor del apóstol pescador Pedro, sino el sucesor de los emperadores romanos. Recuerde que el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, cuando aparece el cuerno pequeño en la bestia, la cuarta bestia, que representa al imperio romano, este cuerno pequeño tuvo que arrancar 3 cuernos para poder surgir, porque ya las luchas no eran militares,
sino religiosas. Y esos 3 cuernos tenían ciertas creencias religiosas que impedían que el cuerno pequeño, que posteriormente se convirtió en el papado, surgiera en esa época. Y eso lo expliqué hace rato, ustedes lo pueden buscar en alguno de mis videos que están en YouTube. Usted lo puede buscar ahí. Ahora entendemos por qué Roma es llamada la madre de todas las rameras. El próximo sábado vamos a ver qué está haciendo el Vaticano. Porque el Vaticano no se ha quedado con los brazos cruzados. Ellos están haciendo algo para que se puedan apoderar, religiosamente hablando, del mundo entero. Así que el próximo sábado a las 8 de la noche, hora de Colombia, yo los espero. Por aquí, por mi Facebook Live. Si ustedes quieren ver mis anteriores videos, vayan. Suscríbanse a mi canal de YouTube, ahí los encuentran todas las explicaciones del primero a este. Así que los espero en 8 días, a las 8 de la noche, todos los sábados. Dios me los guarde, me los bendiga mucho. Recuerden compartir este link. Hay muchas personas que necesitan conocer la verdad y esa verdad nos hace libres. Dios los guarde a ustedes y a sus familias.